Abuelo deja herencia millonaria con una condición bizarra. El nieto más joven acepta el desafío y sorprende a todos. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagina que todo lo que alguna vez soñaste tener estuviera a solo un paso de distancia, pero para alcanzarlo, tendrías que hacer lo imposible, unir a una familia rota por años de odio, secretos y traiciones. Nadie cree que sea posible. Todos te dicen que desistas. Pero hay algo que no te deja rendirte, algo que te impulsa a intentar lo impensable. En medio de lágrimas y promesas rotas, un joven se encuentra atrapado en el centro de una tormenta familiar, con un desafío que parece irreal. La pregunta no es si lo logrará, sino si su corazón sobrevivirá al peso de lo que está a punto de descubrir. Cada decisión cuenta, cada secreto revelado podría ser el último clavo en el ataúd de una familia que ya está al borde del colapso. Pero lo que nadie espera es que la verdadera herencia no está en lo que se ha perdido, sino en lo que aún puede salvarse. El sol de Los Ángeles se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, como si el mismo universo estuviera de luto. En el cementerio de Ball Heights, un barrio predominantemente latino al este de la ciudad, una multitud vestida de negro se congregaba alrededor de una lujosa tumba de mármol. El ataúd de caoba, adornado con coronas de flores blancas y rojas, descendía lentamente hacia su destino final. Don José Martínez, patriarca respetado de una de las familias latinas más prominentes de California, había partido de este mundo dejando tras de sí un legado tan grande como las controversias que lo rodeaban. A sus 85 años, Don José había construido un imperio inmobiliario desde cero, convirtiendo los dólares que trajo de México en millones a lo largo de décadas de trabajo incansable. Entre la multitud, destacaba la figura de Roberto, el nieto más joven de Don José. A sus 22 años, con el cabello negro perfectamente peinado y un traje que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, Roberto observaba la escena con una mezcla de dolor y desconcierto. Sus ojos marrones, idénticos a los de su abuelo, recorrían los rostros de sus familiares, buscando algún signo de la unión que alguna vez caracterizó a los Martínez. A su derecha, su padre, Miguel, mantenía la mirada fija en el ataúd, con los puños apretados y la mandíbula tensa. A pocos metros, la tía Lucía sollozaba discretamente, apoyada en el hombro de su esposo. Y más allá, casi al borde del grupo, el tío Carlos fumaba un cigarrillo tras otro, con la mirada perdida en el horizonte. Roberto sentía el peso de las miradas sobre él. Como el más joven y el único que aún mantenía contacto con todos los miembros de la familia, se había convertido inadvertidamente en un puente entre las facciones en conflicto. Pero hoy, ese puente parecía más frágil que nunca. El sacerdote terminó la ceremonia con una última bendición, y la multitud comenzó a dispersarse. Roberto se acercó a la tumba, dejando caer una rosa blanca sobre el ataúd. «Descansa en paz, abuelo», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Justo cuando estaba por alejarse, una mano se posó sobre su hombro. Era el licenciado Ramírez, el abogado de la familia, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa y un maletín de cuero gastado. «Roberto, necesito que reúnas a la familia en la casa de tu abuelo», dijo el abogado en voz baja. «Es hora de leer el testamento». Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Con un nudo en el estómago, asintió y comenzó la tarea de informar a todos. Una hora más tarde, la tensión en la sala principal de la mansión Martínez era palpable. Los hermosos muebles de estilo colonial español y las pinturas de artistas mexicanos famosos contrastaban con los rostros sombríos de los presentes. Roberto se sentó en un rincón, observando cómo sus tíos y primos evitaban mirarse directamente, como si el mero contacto visual pudiera desencadenar una guerra. El licenciado Ramírez se aclaró la garganta y sacó un sobresellado de su maletín. Antes de proceder con la lectura del testamento, comenzó, don José me pidió que les leyera una carta. Un murmullo recorrió la sala. Roberto notó cómo su padre se inclinaba hacia adelante, con una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. Querida familia, leyó el abogado, si están escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes.
Mi vida ha sido larga y próspera, pero mi mayor dolor ha sido ver cómo nuestra familia se ha fragmentado con el paso de los años. Los conflictos, las envidias y los malentendidos nos han separado, y me voy de este mundo con el corazón pesado por no haber podido reunirlos una última vez. Roberto sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Miró a su alrededor y vio expresiones de sorpresa y culpa en los rostros de sus familiares. Sin embargo, continuó el abogado, he decidido que mi partida será una oportunidad para enmendar los errores del pasado. Por eso, he tomado una decisión que puede sorprenderlos. El silencio en la sala era absoluto. Roberto podía escuchar el latido de su propio corazón. He decidido dejar toda mi fortuna, valuada en más de $50 millones, a mi nieto más joven, Roberto. Un jadeo colectivo rompió el silencio. Roberto sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Él? ¿El heredero de toda la fortuna? Esto tenía que ser un error. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el licenciado Ramírez continuó, sin embargo, esta herencia está sujeta a una condición. Roberto tendrá un mes para reunir a toda la familia en una cena y resolver los conflictos que los han separado. Si lo logra, la fortuna será suya para administrar en beneficio de todos. Si falla, el dinero será donado en su totalidad a instituciones benéficas. El caos se desató en la sala. Gritos de indignación, acusaciones y sollozos llenaron el aire. Roberto se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su tío Carlos se levantó furioso, gritando sobre la injusticia de la situación. Su padre, Miguel, lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. En medio del tumulto, Roberto se escabulló hacia el jardín trasero, buscando aire fresco. Se apoyó contra un viejo roble, el mismo bajo el cual su abuelo solía contarle historias cuando era niño. Sacó de su bolsillo una foto arrugada, en ella, toda la familia sonreía unida en el bautizo de Roberto. ¿Cómo habían llegado a este punto? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El peso de la responsabilidad, el miedo al fracaso y la duda sobre sus propias capacidades lo abrumaron. ¿Cómo podía él, el más joven e inexperto, reparar años de rencores y conflictos? Mientras el sol se ponía completamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso, Roberto miró hacia la casa. A través de las ventanas, podía ver a su familia aún discutiendo, gesticulando y gritando. En ese momento, tomó una decisión. No importaba cuán difícil fuera, honraría el último deseo de su abuelo. Reuniría a la familia, no por la herencia, sino por el amor que alguna vez los unió. Con determinación en su mirada, Roberto se secó las lágrimas y caminó de vuelta a la casa. El desafío más grande de su vida acababa de comenzar, y estaba decidido a no fallar. La mañana siguiente al funeral, Roberto se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. El sol de California se colaba por las persianas de su modesto apartamento en East Los Angeles, iluminando las paredes decoradas con fotos familiares y carteles de sus músicos favoritos, Selena, Bad Bunny y los Tigres del Norte. Se levantó, preparó un café con canela como le había enseñado su abuela y se sentó frente a su vieja laptop. La tarea que tenía por delante parecía imposible, reunir a una familia fragmentada en solo 30 días. Pero Roberto no era de los que se rendían fácilmente. Decidió empezar por su padre, Miguel. Marcó su número, respirando profundo mientras esperaba que contestara. ¿Roberto? ¿Qué pasa, mijo? La voz de Miguel sonaba cansada. Pa, necesito hablar contigo sobre el testamento del abuelo. ¿Podemos vernos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Está bien. Te veo en la taquería de Don Pepe en una hora. La taquería de Don Pepe era un local pequeño pero acogedor en el corazón de Ball Heights. El olor a carne asada y tortillas recién hechas llenaba el aire mientras Roberto esperaba a su padre. Cuando Miguel entró, con su característica camisa de cuadros y botas de trabajo, Roberto notó nuevas arrugas en su rostro. Pa, sé que el testamento del abuelo fue una sorpresa para todos, comenzó Roberto después de que ordenaron. Miguel suspiró pesadamente. Tu abuelo siempre fue un hombre complicado, Roberto. Pero esto es demasiado. ¿Qué pasó entre ustedes, pa?
¿Por qué la familia se distanció tanto? Miguel miró por la ventana, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. Todo comenzó hace años, cuando tu tío Carlos y yo nos peleamos por el manejo del negocio familiar. Tu abuelo, él tomó partido. Favoreció las ideas de Carlos y eso me dolió profundamente. Roberto escuchaba atentamente, sintiendo el peso de años de resentimiento en las palabras de su padre. Luego, tu tía Lucía se casó con ese gringo, John. Tu abuelo nunca lo aprobó, decía que estaba traicionando sus raíces. Las cosas se pusieron feas en la boda, palabras hirientes, acusaciones. Desde entonces, las reuniones familiares se volvieron tensas, hasta que simplemente dejamos de intentarlo. Mientras hablaban, Roberto notó las miradas curiosas de otros comensales. La historia de los Martínez era bien conocida en la comunidad y el reciente drama del testamento seguramente ya era tema de conversación en todo Ball Heights. Después de almorzar con su padre, Roberto se dirigió a la elegante casa de su tía Lucía en Silver Lake. El contraste entre los barrios era evidente, de las calles bulliciosas y coloridas de Ball Heights a las tranquilas y arboladas avenidas de Silver Lake. Lucía lo recibió con un abrazo tenso. Roberto, qué sorpresa verte por aquí. Sentados en la terraza con vista a las colinas de Hollywood, Roberto escuchó la versión de su tía sobre los conflictos familiares. Tu abuelo nunca entendió que me enamorara de John, dijo Lucía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Decía que estaba blanqueando a la familia. Pero el amor no entiende de razas, Roberto. John me apoyó cuando nadie más lo hizo. Roberto asintió, recordando las pocas veces que había visto a su tío John en reuniones familiares, siempre incómodo y fuera de lugar. Y luego está el asunto de la empresa familiar, continuó Lucía. Tu padre y Carlos siempre compitiendo, siempre tratando de demostrar quién era el mejor. Tu abuelo los alentaba, Roberto. Creía que la competencia los haría más fuertes, pero solo los alejó. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, Roberto se despidió de su tía, su mente dando vueltas con toda la información. Su última parada del día fue en el taller mecánico de su tío Carlos en el Valle de San Fernando. El olor a aceite y metal llenaba el aire mientras Carlos trabajaba bajo un viejo Chevy. ¿Qué quieres saber, sobrino?, gruñó Carlos, limpiándose las manos con un trapo sucio. Tío, necesito entender qué pasó con la familia. ¿Por qué todos están tan distanciados? Carlos soltó una risa amarga. Tu abuelo, que en paz descanse, era un hombre terco. Tenía sus ideas sobre cómo debían ser las cosas y no aceptaba opiniones diferentes. Cuando propuse modernizar el negocio, tu padre se opuso. José, él me apoyó al principio, pero luego cambió de opinión. Me sentí traicionado. Roberto escuchaba, notando cómo cada miembro de la familia tenía su propia versión de los hechos, cada uno sintiéndose víctima de las circunstancias. Y ahora esto, continuó Carlos, su voz mezclada con resentimiento. Dejarte toda la fortuna a ti, con esa condición imposible. Es su última jugada para controlarnos, incluso desde la tumba. Mientras Roberto conducía de regreso a su apartamento esa noche, el peso de las historias y los secretos familiares parecía aplastar sus hombros. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero él se sentía sumido en la oscuridad de los conflictos familiares. Al llegar a casa, exhausto física y emocionalmente, Roberto se dejó caer en su cama. Miró la foto de su graduación de la universidad, donde toda la familia había asistido, manteniendo una fachada de unidad por un día. ¿Cómo podía reparar años de heridas en solo un mes? La duda comenzó a crecer en su mente. ¿Valía la pena intentarlo? ¿O debería simplemente rendirse y dejar que la fortuna se donara a la caridad? Con estos pensamientos turbando su mente, Roberto cerró los ojos, sabiendo que las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino el de toda su familia. El despertador sonó a las 6 de la mañana, sacando a Roberto de un sueño intranquilo. Se levantó con determinación renovada, a pesar de las dudas que lo habían asaltado la noche anterior. Mientras se preparaba un desayuno rápido de huevos revueltos con chorizo, planeaba su estrategia para el día. Decidió empezar con algo aparentemente simple, un almuerzo casual con sus primos.
Envió mensajes a Elena, la hija de su tía Lucía, y a Javier, el hijo mayor de su tío Carlos, invitándolos a encontrarse en el mercado La Paloma, un lugar que frecuentaban en su juventud. El mercado bullía de actividad cuando Roberto llegó. Los aromas de comida mexicana y salvadoreña se mezclaban en el aire, mientras los vendedores pregonaban sus productos en una mezcla de español e inglés. Roberto se sentó en una mesa cerca de un puesto de pupusas, nervioso pero decidido. Elena llegó primero, su cabello oscuro recogido en una coleta alta, vestida con el uniforme de enfermera del hospital donde trabajaba. «Primo, ¿qué es todo esto?», preguntó, alzando una ceja con sospecha. «Solo quería almorzar con mis primos favoritos», respondió Roberto con una sonrisa forzada. Javier apareció minutos después, con su característica chaqueta de cuero y una expresión de fastidio. «Más vale que sea importante, Roberto. Dejé el taller en pleno rus». Mientras comían pupusas y bebían horchata, Roberto intentó mantener la conversación ligera, recordando los buenos tiempos de su infancia. Sin embargo, la tensión era palpable. «Vamos, Roberto», dijo finalmente Elena. «Sabemos que esto tiene que ver con el testamento del abuelo. ¿Qué estás tramando?». Roberto suspiró. «Miren, sé que las cosas han estado mal en la familia por mucho tiempo. Pero el deseo del abuelo era vernos unidos de nuevo. ¿No podemos al menos intentarlo?». Javier soltó una risa amarga. «¿Unidos? ¿Después de todo lo que ha pasado? Mi papá fue prácticamente expulsado del negocio familiar, y ahora quieres que hagamos como si nada hubiera pasado». «Y mi mamá», añadió Elena, «todavía llora cuando recuerda cómo la trataron en su boda. El abuelo ni siquiera quiso caminarla al altar». Roberto sentía que estaba perdiendo el control de la situación. «Entiendo que hay heridas profundas, pero…». «No, no entiendes», lo interrumpió Javier, levantándose bruscamente. «Tú eras el favorito, el nieto perfecto. Nunca tuviste que lidiar con el desprecio del abuelo». Elena puso una mano sobre el brazo de Javier, intentando calmarlo. Algunos comensales cercanos los miraban con curiosidad. «Lo siento, Roberto», dijo Elena suavemente. «Sé que tus intenciones son buenas, pero algunas cosas no se pueden arreglar tan fácilmente». Mientras veía a sus primos alejarse, Roberto se sintió desanimado. Su primer intento había sido un fracaso total. Decidido a no rendirse, esa misma tarde Roberto se dirigió a la casa de su tío Carlos. Encontró a su tío en el garaje, trabajando en un viejo Mustang del 65. «Tío, ¿podemos hablar?». Carlos se deslizó desde debajo del auto, su rostro manchado de grasa. «¿Qué pasa, sobrino? ¿Vienes a presumir tu nueva fortuna?». Roberto ignoró el comentario mordaz. «Quiero entender mejor qué pasó con el negocio familiar. ¿Por qué te fuiste?». Carlos se limpió las manos con un trapo sucio, su mirada perdida en el pasado. «Tu abuelo y tu padre nunca entendieron que el mundo estaba cambiando. Yo quería modernizar, expandirnos a nuevos mercados. Pero ellos preferían quedarse estancados en lo tradicional». Mientras Carlos hablaba, Roberto notó el dolor en su voz, la frustración de años de sentirse incomprendido. ¿Y no hay forma de arreglar las cosas? La familia era tan unida antes. Carlos miró a Roberto con una mezcla de tristeza y resignación. «Algunas heridas, mijo, son demasiado profundas para sanar». Esa noche, Roberto organizó una cena en su pequeño apartamento. Invitó a sus padres, esperando que un ambiente más íntimo pudiera ayudar a suavizar las tensiones. La cena comenzó en un silencio incómodo. Roberto había preparado chiles en nogada, el plato favorito de su abuela, esperando que los recuerdos ayudaran a crear un ambiente más cálido. «Mamá, papá», comenzó Roberto después de un rato, «sé que la situación con el testamento del abuelo es complicada, pero…». «Complicada es poco», interrumpió su padre, Miguel. «Tu abuelo siempre tuvo que tener el control, incluso después de muerto». «Miguel, por favor», intervino la madre de Roberto, «no empecemos con esto de nuevo». La tensión en la mesa era palpable. Roberto intentó cambiar de tema, hablar de cosas más ligeras, pero cada intento parecía llevar la conversación de vuelta a los viejos rencores.
De repente, el sonido de un plato rompiéndose hizo que todos se sobresaltaran. En su frustración, Miguel había golpeado la mesa con demasiada fuerza. Lo siento, murmuró, levantándose para limpiar el desastre. Roberto miró a sus padres, viendo el cansancio en sus rostros, el peso de años de conflictos no resueltos. En ese momento, se dio cuenta de lo monumental que era la tarea que tenía por delante. Mientras limpiaban los restos de la cena, con el ambiente tenso y las palabras no dichas flotando en el aire, Roberto se preguntó si realmente sería capaz de cumplir el último deseo de su abuelo. El reloj seguía corriendo, y cada intento parecía alejar más a su familia en lugar de unirla. Esa noche, sentado solo en su balcón, mirando las luces de la ciudad, Roberto se encontró al borde de la desesperación. ¿Cómo podía curar heridas tan profundas? ¿Valía la pena el esfuerzo, o estaba condenado al fracaso desde el principio? Con un suspiro pesado, Roberto miró la foto de su abuelo que mantenía en su teléfono. «Abuelo», murmuró, «necesito tu ayuda. No sé si puedo hacer esto solo». El amanecer encontró a Roberto despierto, con ojeras marcadas y una taza de café frío en la mano. Había pasado la noche en vela, repasando cada conversación, cada gesto de sus familiares, buscando una pista, una grieta en el muro de resentimiento que parecía rodearlos. El timbre de su apartamento sonó, sobresaltándolo. Eran apenas las 7 de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora? Al abrir la puerta, Roberto se encontró cara a cara con su tío Javier, el hermano menor de su padre y tío Carlos. Javier era la oveja negra de la familia, el que se había alejado hace años para perseguir una carrera en la música en Nashville. Verlo allí, con su característica chaqueta de cuero gastada y una guitarra al hombro, era lo último que Roberto esperaba. «¿Tío Javier? ¿Qué haces aquí?» Javier esbozó una sonrisa cansada. «Hola, sobrino. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Aturdido, Roberto lo dejó entrar. Javier se sentó en el viejo sofá, mirando alrededor del modesto apartamento con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Escuché lo del testamento del viejo José», comenzó Javier, su voz ronca por años de cantar en bares de mala muerte. «Y sobre tu misión imposible de reunir a la familia». Roberto asintió, preparándose para otro sermón sobre lo inútil de su esfuerzo. «Pero hay algo que no sabes, algo que nadie en la familia sabe», continuó Javier, inclinándose hacia adelante. «Tu abuelo, él también enfrentó una familia dividida en su juventud». Roberto parpadeó, sorprendido. «¿Qué?» Pero el abuelo siempre hablaba de lo unida que era su familia en México. Javier soltó una risa amarga. Esa era la historia que le gustaba contar. La verdad es mucho más complicada. Durante las siguientes horas, Javier desenredó una historia que Roberto nunca había escuchado. Habló de cómo José, en su juventud en Jalisco, había tenido una fuerte disputa con sus hermanos por la herencia de la pequeña tienda familiar. De cómo esa pelea lo había llevado a emigrar a los Estados Unidos, dejando atrás no solo su tierra, sino también a su familia. El viejo José pasó décadas intentando reconciliarse con sus hermanos, explicó Javier. Enviaba cartas, dinero, regalos. Pero el orgullo y el resentimiento eran demasiado fuertes en ambos lados. Roberto escuchaba, atónito. La imagen de su abuelo, siempre tan fuerte y seguro, se transformaba ante sus ojos. «¿Por qué nunca nos contó esto?», preguntó Roberto, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. «Vergüenza, supongo», respondió Javier. «Y miedo. Miedo de que la historia se repitiera con sus hijos y nietos». Roberto se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad de Los Ángeles se extendía ante él, un mar de edificios y sueños. «Pero se repitió», murmuró. «Exacto», dijo Javier, uniéndose a él en la ventana. Y creo que eso fue lo que más le dolió al viejo. Ver que, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo evitar que su propia familia se fragmentara. Roberto se volvió hacia su tío, una nueva determinación brillando en sus ojos. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?» Javier sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Porque creo que el viejo José vio en ti lo que él no pudo ser.
Alguien capaz de unir a la familia, de sanar viejas heridas. Pero, tío, he intentado hablar con todos y solo parece empeorar las cosas. Ah, pero tienes algo que José no tuvo, dijo Javier, sacando un sobre arrugado de su chaqueta. Esto. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es? Una carta. La última que José escribió antes de morir. Me la dio hace años, hizo que le prometiera que la guardaría hasta que fuera el momento adecuado. Roberto miró el sobre, sintiendo su peso, no físico sino emocional. ¿Y crees que este es el momento adecuado? Javier asintió. Si vas a tener alguna oportunidad de reunir a la familia, necesitarás la verdad que hay en esa carta. Mientras el sol de la mañana inundaba el apartamento, Roberto sostenía la carta, sintiendo que tenía en sus manos no solo papel y tinta, sino el destino de su familia. No será fácil, advirtió Javier. Lo que hay en esa carta, podría abrir viejas heridas antes de empezar a sanarlas. Roberto respiró profundo. Lo sé. Pero si hay alguna posibilidad de cumplir el deseo del abuelo, de verdad reunir a la familia, tengo que intentarlo. Javier puso una mano en el hombro de su sobrino. Estoy contigo, chico. Ya es hora de que alguien de esta familia deje el orgullo a un lado y haga lo correcto. Mientras Javier se preparaba para irse, Roberto se quedó mirando el sobre. Sabía que su contenido podría cambiar todo, para bien o para mal. Pero por primera vez desde que se leyó el testamento, sintió una chispa de esperanza. Gracias, tío, dijo Roberto, abrazando a Javier antes de que se fuera. No me agradezcas todavía, respondió Javier con una sonrisa irónica. Cuando leas esa carta, podrías desear nunca haberla recibido. Con esas palabras enigmáticas, Javier se fue, dejando a Roberto solo con la carta y el peso de las expectativas de su abuelo. Roberto miró el reloj. Quedaban apenas 3 semanas para cumplir el deseo de su abuelo. Con la carta en la mano, se sentó en su sofá, respiró profundo, y comenzó a abrir el sobre que podría contener la clave para salvar a su familia, o destruirla para siempre. Roberto miró fijamente el sobre en sus manos, su corazón latiendo con fuerza. El papel amarillento y arrugado parecía frágil, como si pudiera desintegrarse con el más mínimo movimiento brusco. Con dedos temblorosos, lo abrió cuidadosamente y sacó varias hojas dobladas, cubiertas con la letra familiar de su abuelo. Respiró hondo y comenzó a leer. Querida familia. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay tantas cosas que debí decirles en vida, tantos secretos que guardé pensando que los protegía. Ahora me doy cuenta de que mi silencio solo causó más daño. Primero, a mis hijos, Miguel y Carlos. Roberto leyó con asombro cómo su abuelo confesaba haber favorecido injustamente a Carlos en los negocios, no porque creyera más en sus ideas, sino por un sentimiento de culpa. Resultó que años atrás, José había tenido una aventura que casi destruye su matrimonio, y Carlos, siendo solo un niño, los había descubierto. José favoreció a Carlos en un intento desesperado de comprar su silencio y lealtad. Miguel, hijo mío, perdóname por haberte hecho sentir menos. Siempre estuve orgulloso de ti, pero mi culpa me cegó. Luego, la carta se dirigía a Lucía. Mi querida hija, nunca debí oponerme a tu matrimonio con John. Mi rechazo no fue por él, sino por mi propio miedo a perder nuestra cultura. Ahora veo que el amor trasciende fronteras y tradiciones. Roberto tuvo que hacer una pausa, abrumado por las revelaciones. Su abuelo, siempre tan fuerte y decidido, confesaba sus debilidades y errores con una honestidad desgarradora. La carta continuaba, dirigiéndose a cada miembro de la familia. Para Javier, había palabras de admiración por su valentía al seguir sus sueños en la música, a pesar de la desaprobación familiar. Para Elena y los otros nietos, había mensajes de amor y consejos para el futuro. Finalmente, llegó a la parte dirigida a él. Roberto, mi querido nieto. En ti veo la esperanza de nuestra familia. Tienes la fuerza y el corazón para unirlos a todos. Te dejo esta tarea no como una carga, sino como una oportunidad para sanar las heridas que yo, en mi orgullo y miedo, ayudé a crear. Confío en ti más que en nadie.
Las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto mientras leía las últimas líneas. Mi mayor arrepentimiento es irme de este mundo sin ver a mi familia unida una vez más. Les pido perdón a todos por mis errores y les ruego que encuentren en sus corazones la fuerza para perdonarse unos a otros. El amor de familia es más fuerte que cualquier rencor. Nunca lo olviden. Con todo mi amor, José Martínez. Roberto dejó caer la carta sobre la mesa, su mente dando vueltas. Las revelaciones eran impactantes, pero también explicaban tanto. Los conflictos, las tensiones, los silencios incómodos en las reuniones familiares. Todo tenía un nuevo contexto. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. El peso de la responsabilidad que sentía antes parecía haberse multiplicado. Ya no solo estaba tratando de cumplir una condición del testamento, ahora sentía que tenía en sus manos la última oportunidad de su abuelo para redimirse. Roberto sabía que compartir el contenido de la carta podría ser arriesgado. Podría abrir viejas heridas, causar más dolor antes de que pudiera empezar cualquier sanación. Pero también entendía que sin la verdad, sin enfrentar el pasado, su familia nunca podría avanzar realmente. Tomó su teléfono y, con dedos temblorosos, comenzó a escribir un mensaje. Familia, tengo algo importante que compartir con todos ustedes. Es sobre el abuelo José. Por favor, reúnanse en mi apartamento mañana a las 7 de la tarde. Es crucial que todos estén presentes. Envió el mensaje y se dejó caer en el sofá, exhausto emocional y físicamente. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, Roberto cerró los ojos, rezando en silencio por la fuerza para enfrentar lo que vendría. Mañana sería el día que podría unir a su familia, o separarla para siempre. El apartamento de Roberto nunca había parecido tan pequeño como aquella noche. A las 7 en punto, el timbre comenzó a sonar, y uno a uno, los miembros de la familia Martínez fueron llegando. La tensión era palpable en el aire, mezclándose con el aroma del café recién hecho y las galletas de canela que Roberto había preparado, recordando las reuniones familiares de su infancia. Miguel, el padre de Roberto, fue el primero en llegar, su rostro una máscara de preocupación. Luego vinieron Carlos y su esposa Ana, seguidos de cerca por Lucía y John. Elena y Javier, los primos, entraron juntos, intercambiando miradas nerviosas. Finalmente, para sorpresa de todos, el tío Javier apareció, su presencia añadiendo un elemento inesperado a la reunión. Roberto esperó hasta que todos estuvieron sentados, algunos en el sofá, otros en sillas traídas de la cocina, antes de hablar. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que las cosas han sido difíciles desde hace mucho tiempo. Pero hay algo que necesitan saber, algo que el abuelo José quería que supiéramos. Con manos temblorosas, Roberto sacó la carta. El abuelo escribió esto antes de morir. Creo que es hora de que todos escuchemos lo que tenía que decir. Un murmullo recorrió la habitación. Miguel se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. ¿De qué se trata esto, Roberto? Por favor, solo, escuchen, respondió Roberto, y comenzó a leer. A medida que las palabras de José Martínez llenaban la habitación, las reacciones fueron intensas y variadas. Miguel palideció al escuchar la confesión sobre el favoritismo hacia Carlos. Carlos, por su parte, se levantó abruptamente, sus puños apretados. ¿Cómo se atreve?, gritó. ¿Cree que una carta puede arreglar años de...? Su voz se quebró, incapaz de continuar. Lucía sollozaba silenciosamente, John abrazándola con fuerza. Elena y Javier escuchaban en shock, viendo cómo las dinámicas familiares que habían conocido toda su vida se desmoronaban ante sus ojos. Cuando Roberto terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Fue Miguel quien lo rompió primero. Todos estos años, murmuró, mirando a Carlos. Pensé que papá simplemente te prefería. Nunca imaginé. Carlos se dejó caer en su silla, su ira inicial reemplazada por una mezcla de confusión y dolor. Yo no sabía que cargaba con ese secreto. Siempre pensé que era porque confiaba más en mí. Lucía se secó las lágrimas, mirando a John. Papá nunca te dio una oportunidad.
lo siento tanto, mi amor. John besó su frente suavemente. No es tu culpa, cariño. Nunca lo fue. El tío Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. José cometió muchos errores, pero al final, quería que supiéramos la verdad. Quería que tuviéramos la oportunidad de sanar. Roberto observaba, su corazón latiendo con fuerza, mientras años de resentimiento, malentendidos y dolor salían a la superficie. Las voces se alzaban, a veces en ira, a veces en llanto, pero por primera vez en años, estaban realmente hablando. Elena se acercó a Roberto, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Por qué ahora, primo? ¿Por qué el abuelo esperó hasta ahora para decirnos todo esto? Roberto tomó sus manos entre las suyas. Creo que tenía miedo, Elena. Miedo de enfrentar sus errores, miedo de perder a la familia que tanto amaba. Pero al final, entendió que el silencio solo nos estaba alejando más. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en el apartamento comenzó a cambiar. La ira inicial dio paso a conversaciones más calmadas, a preguntas largo tiempo reprimidas, a disculpas tentativas. Miguel y Carlos, después de años de rivalidad, se encontraron hablando sobre los viejos tiempos, recordando momentos de su infancia que habían olvidado en medio de su amargura. Lucía y John compartieron con la familia historias de cómo habían luchado contra los prejuicios, no solo de José, sino de la sociedad en general. El tío Javier, la oveja negra por tanto tiempo, encontró una audiencia atenta para sus historias de Nashville, su música ahora vista no como una traición a la familia, sino como una expresión de su pasión. Roberto observaba todo esto con una mezcla de asombro y esperanza. No era una reconciliación instantánea, había demasiado dolor acumulado para eso, pero era un comienzo. Un comienzo que parecía imposible hace solo unas horas. Cuando el reloj marcó la medianoche, la familia Martínez se encontró unida de una manera que no había estado en décadas. No todas las heridas estaban sanadas, no todos los problemas resueltos, pero había un entendimiento nuevo, una voluntad de intentar lo que no existía antes. Mientras los últimos miembros de la familia se preparaban para irse, Miguel se acercó a Roberto. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Tu abuelo tenía razón, murmuró. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Roberto devolvió el abrazo, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. El camino hacia la verdadera reconciliación sería largo, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible. Mientras cerraba la puerta tras el último familiar, Roberto miró la foto de su abuelo que colgaba en la pared. Lo hicimos, abuelo, susurró. Dimos el primer paso. Afuera, la ciudad de Los Ángeles brillaba bajo las estrellas, testigo silencioso de una noche que cambiaría el curso de la familia Martínez para siempre. Los días siguientes a la reveladora reunión familiar fueron un torbellino de emociones para Roberto y los Martínez. El impacto de las confesiones del abuelo José resonaba en cada miembro de la familia, desencadenando una serie de reflexiones y conversaciones largamente postergadas. Una mañana soleada de domingo, Roberto recibió una llamada inesperada de su tío Carlos. Sobrino, ¿tienes tiempo para un café? Hay algo que quiero mostrarte. Intrigado, Roberto se encontró con Carlos en una pequeña cafetería en Echo Park. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, recordándole las mañanas de su infancia. Carlos llegó con una caja de cartón desgastada bajo el brazo. Encontré esto en el garaje, explicó, sacando un álbum de fotos antiguo. Creo que es hora de que lo veas. Mientras hojeaban el álbum, Carlos compartió historias que Roberto nunca había escuchado, anécdotas de su padre y su tío como niños, travesuras que hicieron juntos, sueños que compartieron antes de que la rivalidad los separara. ¿Sabes? Tu padre y yo solíamos ser inseparables, dijo Carlos, su voz teñida de nostalgia. Quizás sea hora de recordar eso. Ese mismo día, Lucía organizó una comida familiar en su casa. Para sorpresa de todos, fue ella misma quien cocinó, preparando los platillos tradicionales que su madre les hacía de niños. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, el ambiente era diferente.
Todavía había momentos de tensión, silencios incómodos, pero también risas genuinas y conversaciones honestas. Elena, quien había mantenido distancia de la familia durante años, se acercó a Roberto después de la comida. Primo, he estado pensando, quizás sea hora de que conozcan a mi novia. He estado ocultando esa parte de mi vida por miedo a su reacción. Roberto la abrazó fuertemente. Esta familia ha tenido suficientes secretos, Elena. Es hora de ser quienes realmente somos. A medida que pasaban los días, pequeños gestos de reconciliación comenzaron a florecer. Miguel y Carlos, después de años de no hablarse, comenzaron a almorzar juntos una vez por semana, reconstruyendo lentamente su relación de hermanos. Lucía y John organizaron una fiesta para renovar sus votos matrimoniales, esta vez con toda la familia presente y celebrando su amor sin reservas. El tío Javier, inspirado por la nueva apertura familiar, compuso una canción sobre la historia de los Martínez. La interpretó una noche en el patio trasero de la casa familiar, con todos reunidos alrededor de una fogata, algunos llorando, otros cantando junto a él. Roberto observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud. No todo era perfecto, aún había discusiones, momentos de tensión cuando viejos hábitos resurgían, pero había una voluntad genuina de sanar, de reconstruir lo que se había roto. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a ordenar el ático de la casa familiar, Roberto encontró una vieja caja de cigarros. Dentro, había cartas que su abuelo había escrito pero nunca enviado a sus hermanos en México. Tu abuelo nunca dejó de intentarlo, dijo su abuela suavemente. Quizás sea hora de que esta familia complete lo que él empezó. Inspirado, Roberto organizó una videollamada con los familiares en México. Fue un encuentro emotivo, lleno de lágrimas y risas, donde décadas de silencio se rompieron en horas de conversación. A medida que se acercaba el final del plazo establecido en el testamento, la transformación en la familia Martínez era evidente. No era una reconciliación perfecta, las heridas profundas necesitan tiempo para sanar completamente, pero el cambio era innegable. La noche antes de que se cumpliera el mes, Roberto reunió a todos en el patio de la casa familiar. Bajo las estrellas de Los Ángeles, rodeados por el aroma de jazmines y el suave sonido de la guitarra del tío Javier, la familia Martínez se sentó en círculo. Hace un mes, comenzó Roberto, su voz temblando ligeramente, pensé que la tarea que el abuelo me había dejado era imposible. Pero mirando a todos ustedes ahora, me doy cuenta de que el verdadero legado del abuelo no era el dinero o las propiedades. Era esto, la oportunidad de recordar quiénes somos realmente, una familia. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a hablar, compartiendo sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Había lágrimas, abrazos, y promesas de mantener viva esta nueva conexión que habían redescubierto. Mientras la noche avanzaba, Roberto miró a su alrededor, a las caras de sus seres queridos iluminadas por la luz de la luna y el fuego de la fogata. Vio en sus ojos algo que había estado ausente por mucho tiempo, esperanza. El camino hacia la completa reconciliación aún era largo, lo sabía. Pero habían dado el primer paso, el más difícil. Y juntos, como familia, enfrentarían lo que viniera. Cuando el reloj marcó la medianoche, señalando el final oficial del plazo del testamento, nadie en la familia Martínez estaba pensando en la herencia. Habían redescubierto algo mucho más valioso, el amor y la fuerza que solo una familia unida puede proporcionar. Roberto miró al cielo estrellado y sonrió. Lo logramos, abuelo, susurró. Tal vez no de la manera que esperabas, pero lo logramos. Y mientras la familia continuaba compartiendo historias y risas bajo el cielo nocturno de Los Ángeles, Roberto supo que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo para los Martínez, uno lleno de posibilidades y esperanza. La mañana siguiente al emotivo encuentro familiar, Roberto se despertó con una mezcla de alivio y ansiedad. El plazo del testamento había expirado, y aunque la reconciliación familiar parecía ir por buen camino, aún quedaba por resolver el asunto de la herencia. Con el corazón pesado, Roberto se dirigió a la oficina del licenciado Ramírez. El abogado lo recibió con una expresión indescifrable.
Roberto, tu abuelo era un hombre lleno de sorpresas, comenzó el licenciado Ramírez, sacando un sobresellado de su escritorio. Esta es la segunda parte del testamento, que debía ser abierta hoy. Con manos temblorosas, Roberto abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Querido Roberto. Si estás leyendo esto, significa que ha pasado un mes desde mi partida. Espero que hayas logrado lo que parecía imposible, reunir a nuestra familia. Pero hay algo más que debes saber. La verdadera herencia no es el dinero o las propiedades. Es la tierra que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones en Jalisco, México. Tierras que abandoné en mi juventud, pero que nunca olvidé. Mi deseo es que esta tierra sea compartida por toda la familia. Que sea un símbolo de nuestras raíces y un nuevo comienzo para los Martínez. El dinero y las propiedades en Los Ángeles serán donados a organizaciones que ayudan a inmigrantes latinos a construir una nueva vida en este país, tal como yo lo hice hace tantos años. Roberto, confío en que guiarás a la familia en esta nueva aventura. Recuerda siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con todo mi amor, abuelo José. Roberto se quedó sin palabras, su mente tratando de procesar esta nueva revelación. El licenciado Ramírez sonrió suavemente. Tu abuelo compró esas tierras en secreto hace años. Quería que la familia volviera a sus raíces, pero sabía que no podía forzarlos. Necesitaba que se reunieran por voluntad propia primero. Esa tarde, Roberto convocó a toda la familia en la vieja casa del abuelo. El ambiente era tenso cuando compartió el contenido de la segunda parte del testamento. Al principio, hubo confusión y algo de decepción. ¿Tierras en México? ¿Qué se supone que hagamos con eso?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. Pero entonces, el tío Javier habló, es una oportunidad. Una oportunidad de reconectar con nuestras raíces, de construir algo juntos. Lucía, con lágrimas en los ojos, añadió, papá siempre hablaba de su tierra natal. Ahora podemos conocerla, entender de dónde venimos. Poco a poco, la idea comenzó a tomar forma. Miguel sugirió convertir parte de la tierra en una cooperativa agrícola. Elena propuso crear un centro comunitario para preservar las tradiciones familiares. Podríamos pasar los veranos allí, dijo John, sorprendiendo a todos. Sería una gran manera de que los niños conozcan su herencia. Roberto observaba maravillado cómo su familia, que hace un mes apenas se hablaba, ahora planeaba un futuro juntos con entusiasmo. Semanas más tarde, los Martínez viajaron juntos a Jalisco. Al pisar la tierra que una vez perteneció a sus antepasados, sintieron una conexión profunda con sus raíces. Mientras recorrían los campos verdes y respiraban el aire fresco de la sierra, Roberto se dio cuenta de que su abuelo les había dejado mucho más que una herencia material. Les había dado la oportunidad de redescubrir su identidad, de sanar viejas heridas y de construir un nuevo legado juntos. Esa noche, reunidos alrededor de una fogata bajo el cielo estrellado de Jalisco, la familia Martínez compartió historias, risas y planes para el futuro. Roberto miró a su alrededor, a las caras sonrientes de sus seres queridos, y supo que habían logrado algo extraordinario. Abuelo, pensó, mirando hacia las estrellas, lo logramos. No solo nos reunimos, sino que encontramos el camino de regreso a casa. Mientras la conversación y las risas continuaban en la noche, Roberto sintió una profunda paz. La verdadera herencia del abuelo José no era la tierra ni el dinero, sino el amor familiar que habían redescubierto y la conexión con sus raíces que ahora abrazaban. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, los Martínez lo enfrentarían juntos, más fuertes y unidos que nunca. Y así, bajo el cielo de Jalisco, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la familia Martínez, uno lleno de promesas, perdón y el poder sanador del amor familiar. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas.
Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.